En el Karate es para Todos hemos estado conversando todo lo que tiene que ver con los karatecas. Pero yo quiero saber cuál es el mayor miedo que puede tener un deportista, en este caso un karateca. Yo creo, Génesis, que uno de los mayores temores que tienen todos los deportistas, al igual que los karatecas, es una lesión, y lesiones graves, lesiones fuertes. Yo creo que ese es el mayor temor de cualquier deportista. ¿Y qué tal si hablamos de esto y sacamos información? Por eso es que hoy vamos a invitar al doctor traumatólogo Cristian Méndez. Entonces vamos a conocer un poquito de la traumatología, vamos, ¿viste? Claro que sí. Bienvenidos a nuestro programa El Karate es para Todos, que se transmite todos los domingos a las 11:30 de la mañana por Meridiano Televisión, en compañía del conductor y sensei Ricardo Pérez. Esta vez tenemos la grata visita de un doctor especialista en traumatología. Bienvenido, yo no lo voy a presentar, quiero que él se presente porque además de ser doctor, también tiene un programa de radio, así que esto es lo suyo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Génesis, Ricardo, de verdad, por la invitación al programa. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo soy Cristian Méndez, médico traumatólogo, soy médico traumatólogo de acá del IND. Y también, bueno, trabajo en la parte privada, pero aquí estamos para hablar un poco de karate y todo lo que ustedes necesiten saber. ¿Qué roce ha tenido usted con el karate? ¿Este es un deporte lesivo o por el contrario tiene esta mala fama? No, fíjate que el karate a mí me ha gustado mucho el tener el contacto con todos los atletas, porque veo que dentro de este deporte existen muchos valores que les pueden dar a toda aquella persona que lo puede practicar. Entonces realmente a mí, particularmente como médico, una de las cosas que uno busca también desde el punto de vista de deporte y atletas, ya sean amateur o atletas de alto rendimiento, que puedan por lo menos tener esa posibilidad de ser un poco integral. Y yo creo que el karate lo tiene. ¿Por qué sería integral? ¿Qué valores usted menciona que tiene esta disciplina? Fíjate, porque además de que es un deporte por lo general individual, ya sea en kata o en kumite, que es el combate, tienes la posibilidad de compartir con otras personas, con otros compañeros. Es un deporte de contacto hasta cierto punto, pero te da la posibilidad de que te puedas relacionar y obviamente respetar al contrario. Esas cosas son realmente importantes cuando tú estás en un proceso de formación. Doctor, ¿por qué la traumatología y no otra especialización si hay tantas especializaciones en la medicina? Bueno, fíjate que al principio, cuando nosotros estamos en el desarrollo de la carrera, siempre me gustó la cirugía general, ¿no? Siempre me gustó la parte quirúrgica. Yo quería ser cirujano general. Pero después, en el proceso de desarrollo, tuve contacto con la parte traumatológica porque yo necesitaba una especialidad donde pudiese tener ese contacto, ya sea con la parte deportiva, pero además tuviese también la posibilidad de operar, que era lo que me gustaba. Entonces, una de las especialidades que me permitía eso era la traumatología. ¿Se graduó en dónde, dice usted? Yo soy egresado médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela y hice el posgrado de traumatología y ortopedia acá en el hospital. Que tengo entendido que es una de las especialidades más complicadas, ¿correcto? Bueno, no tan complicada, pero sí es una de las especialidades que actualmente ha tenido la mayor innovación desde el punto de vista tecnológico desde los últimos años para acá, debido a todo el arsenal que tiene desde el punto de vista médico, quirúrgico y de recuperación de pacientes. Claro, la medicina, hablábamos hace rato, que hace 20 años una operación de rodilla no tiene nada que ver con una operación de rodilla de la actualidad, desde los instrumentos hasta la capacitación, no solo del médico, sino de todo el equipo que trabaja con el médico. Me imagino que hay unos cambios enormes en la tecnología y en los instrumentos que ustedes utilizan. Sí, actualmente nosotros hemos empezado a desarrollar el proceso de lo que es medicina mínimamente invasiva. La medicina mínimamente invasiva es la que conlleva solamente por agujeros muy pequeños el poder realizar algún proceso, por ejemplo, quirúrgico. Anteriormente se hacían cirugías con heridas muy grandes donde se tenía que desperiostizar, que es quitar ese contacto o dañar mucho los tejidos blandos, los tendones, los músculos. Todo eso se hacía en otros años de una manera más cruenta. Actualmente tratamos de preservar
en todo lo que se pueda esos tejidos blandos porque son los que nos van a dar la recuperación más rápida de nuestros pacientes. ¿Cómo un karateca puede evitar lesiones? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque aquí se conjugan muchísimas cosas, Génesis. Desde que la persona o el atleta se define que quiere hacer este deporte, tiene que realizar una serie de cambios en su estilo de vida, ya sea desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista técnico, ¿no? Para poder desarrollar el deporte. Ahora, para poder evitar las lesiones, entonces hay que hacer otras acciones, porque hay que ver lo que es la técnica, cómo te vas a hidratar, cómo vas a hacer el deporte, el sobreuso cuando estás haciendo alguna práctica deportiva, el entrenamiento, los golpes o lo que tú puedas hacer durante la práctica deportiva. Entonces, todo esto se tiene que realizar de una manera ordenada para evitar lesiones. Tomando en cuenta eso que usted menciona, hace una semana tuvimos aquí la visita de una nutricionista y ella mencionaba la importancia de acudir a un especialista como ella para que puedas tener un plato equilibrado. En el caso del traumatólogo es necesario que un atleta asista de manera preventiva a una consulta o es nada más debido a una urgencia. Sí, fíjate que nosotros, por ejemplo, acá que tenemos que ver con los atletas de alto rendimiento, nosotros hacemos lo que es el circuito médico. En el circuito médico estamos integrados todos los especialistas, nutricionistas, fisiatras, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, antropólogos, etc. Hay una serie de especialistas, incluyéndome como traumatólogo. Nosotros tenemos que evaluar de manera integral a ese atleta, porque ese atleta, ya sea si conseguimos alguna lesión, tenemos que tratarla y poderlo llevar a la forma más óptima para que él pueda ir a competencia o entrenamiento. Bueno, doctor, entonces en referencia a lo que usted está hablando del circuito médico, ¿verdad? En el siguiente segmento usted nos va a explicar cómo llegó al IND, a quienes atiende y por qué pasan previo por la traumatología sin tener una lesión que se presente. Por supuesto. ¿Ok? Entonces no se pierdan el siguiente segmento del Karate es para Todo y aprendamos un poco de traumatología en general. Seguimos con este siguiente segmento del Karate es para Todo y le hicimos una pregunta interesante al doctor, que es por qué usted llegó al IND, cómo se enamora de esta parte de alto rendimiento y qué lo ata a seguir trabajando con nosotros aquí en el IND. Fíjate, muy interesante la pregunta, Ricardo, porque yo tuve la posibilidad de que algunos atletas, mientras estuve trabajando en el Hospital Miguel Pérez Carreño, ya como especialista, algunos atletas yo los tenía que evaluar allá, ya sea porque venían de otro centro o porque querían alguna segunda opinión. Y en esa oportunidad yo comienzo a evaluar varios atletas. Algunos atletas les habían recomendado por otra parte que era, por ejemplo, una cirugía que le tenían que hacer. Yo de repente no estaba de acuerdo en que eso no necesitaba una cirugía, que habíamos que hacer otras cosas. Y creo que en ese ir y venir, ¿no? Algunos mismos atletas como recomendaban, me enviaban incluso atletas de acá del IND para la evaluación en el hospital, y creo que ahí fue dándose esa unión, ¿no? En cuanto a lo del deporte. Adicionalmente, bueno, ustedes la conocen, la doctora Ninosca Cloutier. Yo incluso jugué con ella deporte, pues jugamos voleibol en el colegio médico, fuimos equipo también, y eso nos hizo también de repente conocer y estar en esa actividad realmente como deporte, porque realmente estuve muy involucrado con la parte deportiva. Es muy diferente, doctor, atender atletas de alto rendimiento o a personas que no hacen deporte. Sí, eso es. ¿Qué es tan diferente? Sí, eso es totalmente diferente y esto es otro mundo. Una de las cosas cuando nosotros nos dedicamos a la parte deportiva, hay que entender el hecho de que el atleta se dedica de lleno a esto. Esta es su vida, es su día a día. En cambio, por ejemplo, a las personas que hacen deporte
que es el deporte amateur, o lo que nosotros llamamos el deportista de fines de semana, es alguien que lo hace para relajarse, y para hacer calidad de vida también, ¿no? No son atletas de alto rendimiento, no son atletas que van a competencias, pero también pueden dedicarse también a esto, ¿no? El proceso de recuperación es completamente diferente a una persona convencional, a un atleta. Las maneras de manejarlos y tratarlos son completamente diferentes. Cuando tú estás tratando a un atleta de alto rendimiento que se ha venido preparando, por ejemplo, para una competencia, que es su sueño, que es su objetivo, nosotros tenemos que buscar la manera en el momento en que ellos tengan una lesión, tratar de recuperarlo lo más pronto que pueda. Que no le afecte su carrera. Que no le afecte su carrera, que él pueda seguir desarrollando para lo que se está preparando, y ahí estamos nosotros, el equipo multidisciplinario, para poderlos acompañar. Doctor, y hablando de atletas, ¿ha tenido la posibilidad de atender, de sanar, de recuperar a algunos karatecas de la selección venezolana? Sí, realmente hablando con Ricardo, varios atletas a los cuales ya he tenido el honor, porque para mí es un honor poderlos atender. Por ejemplo, Andrés Madera, que es un bicampeón panamericano, tuve la posibilidad de poderlo atender. Mimi Cuervo también tuve la posibilidad de atenderla. Bárbara Pérez, Gustavo Torrealba. Algunos se me pueden olvidar, pero ellos saben que yo estoy aquí a la orden. Hemos viajado juntos en algunos eventos nacionales e internacionales, y yo siempre presto de verdad para poderlos atender y orientarlos en cuanto a la lesión, porque al momento te puede dar cierto temor con quién te vayas a atender y en dónde tú te vayas a atender. Claro. Entonces, cuando tú tienes a alguien de confianza que tú dices, no, vamos a hacerlo con lo que está diciendo el doctor para podernos, porque sé que no me va a pasar nada más, yo creo que eso es sumamente importante para el atleta, sobre todo en los procesos de competencia. Retomando eso último, ¿existen algunos pasos, algunas formas para evitar lesiones que usted puede recomendar a nuestros atletas? Sí, fíjate, hay quisiera por lo menos nombrar algunas lesiones muy frecuentes. Por ejemplo, en el desarrollo del karate, las personas que están comenzando en el karate, una de las lesiones más frecuentes obviamente son las contusiones, porque es un deporte de contacto, pero no son lesiones graves. Ahora, hay otras, por ejemplo, cuando la persona está comenzando, que son las luxaciones o los esguinces del pulgar por un mal agarre o por una mala técnica, lesiones a nivel de los dedos. Sí, bastante. Fractura, claro. Hasta que comienzas, y en el proceso de la práctica y del entrenamiento aprendes a cómo es la técnica para evitar esa lesión. Eso es importante aprenderlo. Lo otro que pueden verse como muy frecuentes son desgarros musculares. Estos desgarros musculares por lo general son los miembros inferiores. El esguince, que es una típica lesión, tanto a los que hacen kata, a los que hacen kumite, lo vemos con mucha frecuencia. Y una de las lesiones graves que podemos ver desde el punto de vista traumatológico son las lesiones de rodilla, como Ricardo también lo sufrió. Eres ejemplo de todas las lesiones. Que la ruptura del ligamento cruzado anterior, que es una de las más frecuentes, y bueno, no es mi área, pero también lo he visto en competencia, que son las conmociones cerebrales, que no es el área que yo manejo, pero lo vemos también desde el punto de vista traumatológico. Entonces, ¿cómo las evitamos? ¿Cómo podemos? Ok, ahora, desde el punto de vista de entrenamiento, cuando tú estás en el proceso, ya sea de competencia o de entrenamiento, una de las cosas importantes es el calentamiento previo a la actividad deportiva. El organismo se va a ir adaptando a cada uno de estos esfuerzos que tú vas a ir haciendo. Entonces, todo viene con un proceso. ¿Okay? Por eso es que van cambiando, por ejemplo, de cinta. Entonces, ese proceso de cinta es porque tú vas aprendiendo otras cosas. Entonces, en ese proceso, tú tienes que ir, el calentamiento es muy importante, 10 a 15 minutos, ¿ok? Después, durante el entrenamiento, tú tienes que tener una hidratación antes, durante y después del ejercicio que vas a hacer, y obviamente el proceso de estiramiento posterior. Eso es lo primero, para no tener lesiones. Y después viene lo que es una nutrición, una hidratación adecuada, y por supuesto, un estado psicológico importante, dormir bien para evitar ese tipo de lesiones. Bueno, doctor, entonces con estas recomendaciones hacemos una pequeña pausa. No se despeguen de sus televisores para que sigamos teniendo esta tertulia hermosa y muy nutritiva con este doctor traumatólogo que nos está enseñando muchísimo el día de hoy. Continuamos en nuestro programa El Karate es para Todos, con la presencia del doctor cirujano y traumatólogo Cristian Méndez,
Quisiera retomar un tema que usted había tocado someramente en los segmentos anteriores. La medicina antigua versus la medicina actual. Usted mencionaba que anteriormente eran mucho más invasivas las sesiones, incluso era más fácil que determinaran que había que operar, ¿correcto? Hoy en día, hablamos incluso del caso de una lesión del sensei, que lo operaron a diestra y siniestra, le quitaron los meniscos, ¿correcto? Sí. Entonces, hoy en día, por lo que usted menciona, quizás es un poco menos deliberante el tema de estas decisiones. Sí, fíjate, Genesia, anteriormente, y como lo sucedió a Ricardo, quitaban, porque si tenías una lesión, entre comillas, el menisco era supuestamente el causante del dolor, entonces, bueno, quitamos lo que supuestamente te está causando el dolor, que era el menisco. Eso se hacía en cirugía anteriormente, hace unos. Actualmente ya no se hace eso. O sea, uno de las estructuras importantes que tenemos que preservar en la rodilla hasta lo último siempre va a ser los meniscos. Que tienen una función, ¿verdad? Tienen una función dentro de la rodilla. Ellos son como unos amortiguadores de la rodilla. Además te dan estabilidad también a la rodilla y nutren el cartílago o ayudan al proceso de nutrición del cartílago. Entonces son unas estructuras anatómicas sumamente importantes, por lo cual actualmente a alguien que se le ocurra decir que le va a quitar los meniscos, hay que pararlo. Porque eso no está. O buscar una segunda opción, me imagino. Siempre hay que buscar eso, por eso lo que hacen los atletas de alto rendimiento, cuando tienen la posibilidad de tener, bueno, no estoy como muy seguro de lo que me dijo, déjame buscarme a alguien que de mi confianza, porque a veces el atleta también necesita esa compañía, claro, esa confianza en su médico, en su equipo de trabajo para poder seguir adelante en cuanto a una lesión que pueda. Doctor, y a nivel de tecnología o ciencia, ¿qué estudios se están manejando hoy en día en el área de traumatología? Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista traumatológico, uno de los estudios que siempre realizamos es el estudio radiológico. El estudio radiológico es para ver lesiones óseas, principalmente en los huesos, pero cuando tenemos lesiones en partes blandas, en tendones, ligamentos, músculos, meniscos, ligamento cruzado anterior, etcétera, que son los tejidos blandos, ahí podemos utilizar ecosonografía o ultrasonido musculoesquelético, que lo debe realizar un especialista en músculo esquelético radiólogo, ¿ok? Eso es importante señalarlo, y resonancias magnéticas, que es el estudio gold estándar cuando estamos ante una lesión de este tipo. Que antes, doctor, una resonancia en una rodilla, eso no existía. No, ese tipo de estudio no se hacía, eso se hacía un estudio de un abordaje, te movían la rodilla de cierta manera, sí, si te quejabas, no te quejabas. Tú tienes como unos cuantos años. Desde que yo existo, sí. Me acuerdo que era el cómo más o menos determinaron que yo tenía partido el ligamento del cruzado anterior, que también entiendo que la rodilla es una articulación sumamente compleja, no sé si tiene 17 ligamentos o no sé cuántos ligamentos tiene la rodilla y por eso lo hace tan complicada, pero los que más sufren comúnmente es el cruzado anterior, creo que el posterior, los laterales, que es lo que más sufren los futbolistas, los basquetbolistas y casi todos los que hacen deporte de combate. Sí, fíjate que ahí es importante. ¿Por qué sucede la lesión del ligamento cruzado anterior? Principalmente porque las estructuras blandas alrededor de la rodilla están débiles. Eso, retomando lo que habíamos conversado anteriormente, es una de las cosas que tú tienes que hacer en el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento son las estructuras que están alrededor de tus articulaciones, fortalecerlas para evitar lesiones. Y en este caso es que el cuádriceps. El cuádriceps forma parte, porque a través del tendón del cuádriceps forma parte de lo que son las estructuras de partes blandas de la rodilla, pero tienes los ligamentos laterales, uno del lado interno, uno del lado externo, dos cruzados al anterior y al posterior, una cápsula articular, un tendón patelar. Todas esas estructuras son importantes fortalecerlas durante el proceso de entrenamiento. Rescatando eso de fortalecer, ¿cómo influye el entrenamiento de fuerza en ese caso? Muy importante hacer entrenamiento de fuerza, porque realmente cuando haces entrenamiento de fuerza es que vas a tener el desarrollo del músculo. Lo que habíamos comenzado previamente, que en algún momento te pusieron un yeso, actualmente está proscrito, por ejemplo, utilizar este tipo de inmovilizaciones, sobre todo en atletas. ¿Ya no se usan los yesos? Se usan específicamente en cosas muy puntuales. Incluso ya no se está utilizando yeso, que es el yeso de París. Ahorita tenemos unos dispositivos que incluso se hacen 3D, es decir, se hacen por computadora, diseñados directamente al paciente. Doctor, yo me acuerdo que cuando me iba a operar el siglo pasado,
lo primero que hicieron fue, después de mi operación, un yeso. Después viene un tema de recuperación. Y te inmovilizaban por un mes, una cosa así. A pesar de que yo era muchacho, terminé pasando 6 o 8 meses. Hoy por hoy, a estos muchachos que nos están viendo en este momento, que por cierto están todo el tiempo en competencia, ahorita van para Ayacucho algunos de la selección nacional, etcétera, etcétera. Dios me los guarde a toditos, pero se llegan a lesionar de un cruzado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en recuperación desde que se operan hasta que pueden más o menos volver al tatami? El tema con el cruzado anterior es el tiempo de osseointegración que va a tener ese ligamento el que vayas a utilizar, porque son diferentes técnicas. Se habla de que aproximadamente entre 6 a 9 meses para que tú vuelvas a tu nivel anterior, por ejemplo, antes de la lesión. Pero nosotros no utilizamos dispositivos para inmovilizar, porque ahí vamos a producir lo que es la enfermedad del yeso, que es osteopenia, es decir, el hueso se descalcifica, el músculo se atrofia, y eso no lo podemos permitir, y mucho menos a un atleta de alto rendimiento. Una vez que el paciente sale de cirugía por una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, entra a un proceso de recuperación fisioterapéutico diseñado especialmente para este tipo de personas, donde van a empezar a doblar y extender su rodilla, incluso a caminar con muleta para comenzar este proceso de recuperación y evitar desde el primer momento que se ocurre. Es decir, que el movimiento es vital para la recuperación del atleta. El movimiento es vida, siempre va a ser así. Nosotros tenemos que fomentar hacerlo de manera adecuada y siempre con un especialista que esté en tendencia con la innovación, que haya obviamente conocido la lesión para poderlo realizar. Bueno, entonces nosotros, sin más preámbulo y con muchísimas ganas de seguir conversando con el doctor, porque de verdad que está sumamente interesante el tema. Tenemos que despedirnos, doctor, porque el tiempo de televisión es corto, pero creo que tenemos que volverlo a invitar, porque hay mucha tela que cortar. A todos los atletas que nos están viendo, Dios me los guarde, que nunca tengan que tener una lesión grave, pero tengan en cuenta que hay que ir siempre al traumatólogo para que nos dé una guía de cómo mantenernos y prevenir cualquier tipo de lesiones. Así es, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en el Karate es para todos. Os.